Lento progresor, controlador de élite. No son palabras en clave, son términos que os conviene conocer y tiene que ver con cómo va sucediéndose la infección del VIH, cómo va el curso de la infección del VIH en una persona. Como sabéis, el VIH se transmite a través de relaciones sexuales sin preservativo y sin tratamiento como prevención. En estos casos, el VIH pasa a través de un fluido corporal, el semen habitualmente, de un organismo al torrente sanguíneo del otro. Recordad que estamos hablando solo de relaciones entre hombres porque este es un canal de psicología afirmativa gay y temáticas relacionadas. Bien, bueno, pues dicho esto, ¿qué ocurre? Pues en la persona receptora se produce a veces eso que se llama primoinfección. A no todo el mundo le ocurre, ¿de acuerdo? Pero a algunas personas sí, se le enferman los ganglios, tienen fiebre, dolor articular, bueno. Y ahí hay un repunte muy alto de carga viral y una gran bajada de defensas. ¿Por qué? Porque el virus del VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, lo que hace es replicarse, es decir, su material genético se va replicando, va creando copias dentro de un linfocito que es el CD4, un tipo de linfocitos, los CD4, y en ese proceso extermina el CD4. El CD4 se desintegra, muere. ¿Ok? Vale. A partir de aquí, el cuerpo reacciona, se defiende de alguna forma en un cierto grado y baja un poco, bueno, la carga viral. Y en este momento comienza una fase que es como una meseta que puede durar un tiempo indeterminado y que varía mucho entre personas. Lo habitual es que entre 8 y 10 años la persona esté sin ningún tipo de sintomatología, vaya lentamente aumentando su carga viral, vaya quedándose sin defensas, porque los virus van cargándose los CD4, y al llegar a un punto en que la persona tiene un nivel muy bajo de defensas, entonces entran a su cuerpo lo que llaman las enfermedades oportunistas. El sarcoma de Kaposi, algún otro tipo de linfomas, etc., que va haciendo que la persona desarrolle enfermedades de las que no se va a poder defender, y al no poder defenderse, muere. Eso es lo que llamaríamos SIDA. Habitualmente una persona que está en medicación recupera sus defensas, no desarrolla ningún tipo de enfermedad oportunista y por tanto no desarrolla SIDA. ¿De acuerdo? Así que recordad, una cosa es tener el VIH, otra cosa es tener SIDA, que es otra película, y una persona que está en tratamiento consigue mantener el virus indetectable, con lo cual no afecta ni a sus defensas y además no puede transmitirlo a otras personas. Pero en ese periodo de meseta al que me refería, que podía durar años, ocurre a veces que nos encontramos con unas excepciones muy interesantes. Aquí me voy a poner un poco serio y voy a hacer un paréntesis para algunas personas. En mi opinión, deberíais estar todos en la cárcel por difundir mensajes que ponen en peligro la salud de las personas. ¿De acuerdo? Lo que ocurre con vosotros es que muchos de estos hombres a los que estáis haciendo referencia son controladores de élite, lo que vamos a explicar a continuación. Pero eso no significa que el VIH no exista. Lo que no existe es vuestra capacidad para entender un fenómeno complejo y por eso os enredáis en historias conspiranoicas. Solo os digo una cosa. Yo no discuto con idiotas y cada vez que aparezca un comentario vuestro en alguno de mis vídeos os voy a eliminar y bloquear directamente. No quiero troles en este canal. Ya ha quedado claro lo que pienso hacer con vosotros, ¿verdad? Bueno, pues que no se os olvide nunca. ¿Qué es lo que viene ocurriendo en realidad con estas personas? ¿Es posible? Claro que es posible, pero no por la razón que dan ellos. Cuando llegamos a este periodo meseta, como decía anteriormente, lo habitual es que la persona esté 8 o 10 años con las defensas a unos niveles aceptables y que solo a partir de este tiempo empieza a haber problemas porque ya el virus haya tenido ocasión de ir eliminando la mayoría de sus defensas, de sus linfocitos CD4. Lo habitual es que una persona tenga entre 1000 y 1200 CD4 por milímetro cúbico de sangre. Cuando una persona tiene por debajo de 200 y además desarrolla alguna enfermedad oportunista, se dice que está desarrollando SIDA. Anteriormente no se medicaba a nadie que no estuviera
por debajo de los 500 CD4. Ahora eso ha cambiado porque se sabe que es mucho mejor empezar el tratamiento cuanto antes. Bien, bueno, ¿qué ocurre con esas personas a las que hacía mención cuando hablaba de las palabras estas tan extrañas? Os lo explico a continuación. Esas personas tienen capacidad para defenderse del VIH. Por alguna razón, mutaciones genéticas, etcétera, que están estudiando los investigadores, su organismo es capaz de defenderse del VIH. Y existen diferentes grados y diferentes formas de defenderse del VIH, lo cual es además un elemento muy importante para la investigación, ya que estudiando cómo consiguen estos organismos de estas personas defenderse del VIH, pueden intentar imitar, replicar ese proceso en los cuerpos, en los organismos de otras personas, de forma que enseñan a las defensas de los que tienen VIH cómo reaccionan las defensas de aquellos que son capaces de defenderse. Y esta es una línea de investigación muy interesante y muy prometedora para el futuro. ¿En qué manera pueden defenderse esas personas del VIH? Os lo explico porque además hay diferentes categorías. La primera que tenemos, los lentoprogresores. Ellos pueden estar hasta 20 años sin mostrar ningún tipo de síntoma y manteniendo sus defensas en niveles superiores a 500 CD4. En un momento, al final, las defensas ya van terminando por caer y necesitan medicación. Pero donde una persona podría necesitar a lo mejor 8 o 10 años sin necesidad de medicarse, pues ellos pueden estar incluso el doble de ese tiempo. Por eso son lentoprogresores, porque la infección progresa muy lentamente en sus casos. ¿Qué es un controlador virémico? Es una persona que es capaz de mantener por sí mismo el VIH controlado sin necesidad de tomar medicación, puede mantener el VIH por debajo de las 2000 copias en milímetro cúbico de sangre. Esto de las copias del VIH también es importante. Esto es lo que se cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de indetectabilidad. Y hay un vídeo por ahí donde hablo de la indetectabilidad que explico los baremos y todas estas cosas. 2000 copias es muy poquito, muy poquito. Y eso hace que la persona no vaya a presentar ningún tipo de sintomatología y que sus defensas apenas sí se vean afectadas. Entre las personas con VIH hay una de cada 300 aproximadamente que se llama controlador de élite. No solo es que controla, sino que controla increíblemente bien, porque ellos, con sus propios sistemas inmunitarios, son capaces de mantener el virus indetectable, es decir, por debajo de los umbrales, es decir, menos de 50 copias por milímetro cúbico, por debajo de los umbrales que se podrían detectar. Y eso hace que las personas, sin necesidad de tomar medicación, sean capaces, como decía anteriormente, de mantener el virus a raya y además, pues evidentemente, como hemos dicho en otros lugares ya en este canal, a ser indetectables, no transmitirían el virus a sus parejas sexuales. Esas personas, los controladores de élite, presentan unas mutaciones que hacen que el virus no consiga replicarse en sus CD4. Bien porque no se adhiera, bien porque no se pueda completar el proceso de replicación. Eso ya pertenece, eso es para otro vídeo, que es muy largo. Pero que sepáis que lo que ocurre es esto. Estas personas, por alguna razón, tienen una mutación en sus sistemas inmunitarios y el virus no es capaz de engancharse a ellos, no es capaz de replicarse en ellos. Y luego tenemos dos casos muy interesantes, que serían los no infectados de alto riesgo y, finalmente, serían los virémicos no progresores. ¿Qué son ellos? Bueno, pues mira, os cuento. Los no infectados de alto riesgo son personas que, a pesar de mantener muchísimas relaciones sexuales sin preservativos, sin ningún tipo de tratamiento, lo que serían relaciones sexuales desprotegidas, a pesar de tener muchísimas prácticas de riesgo, no se infectan. Eso se ha estudiado en Nairobi con un grupo de prostitutas que curiosamente tienen algún tipo de mutación y hace que, a pesar de que mantienen muchísimas relaciones de riesgo porque no tienen preservativos disponibles y sus condiciones de vida son, pues, como os podéis imaginar, nunca se han infectado. Y están investigando porque esa población qué mutación tiene que hace que, a pesar de que la persona esté muy expuesta al virus, nunca se infecte, porque esto también va a dar muchas pistas para el futuro. Por último tenemos los virémicos no progresores, que vienen a ser más o menos el 0,1% de la población de personas con VIH, que tienen el virus con cargas altísimas, que está funcionando a un nivel, pues imaginaros, y sin embargo no es capaz de hacer ningún tipo de mella, ningún tipo de daño en su sistema inmunológico, no afecta a sus defensas. Y esto también es muy interesante porque estudiando qué es lo que ocurre en los sistemas inmunitarios de esas personas tenemos pistas
para poder replicarlo, como lo de los controladores de élite, en aquellas personas que no tienen la mutación. Así que recordad, virémicos no progresores son aquellos que, aun teniendo muy alta carga de virus, su sistema inmunitario no se ve afectado. No infectados de alto riesgo son aquellos que, aun estando en situaciones de muchísimo riesgo, no se infectan. Lentoprogresores son aquellos que la infección tarda el doble que en las demás personas en causar repercusión. Controladores son aquellos que, sin necesidad de tomar medicación, mantienen el virus por debajo de 2000 copias. Y finalmente, controladores de élite son aquellos que, sin necesidad de ninguna medicación, mantienen el virus por debajo de los umbrales de detectabilidad, es decir, sin necesidad de medicarse, consiguen tener el virus indetectable. Todos ellos están dando muchísimas pistas para la investigación, porque lo que a ellos les ocurre de forma natural, los científicos están intentando replicarlo mediante la estimulación de los sistemas inmunitarios de personas que están infectadas por el virus. Y esta es una de las líneas más prometedoras en el presente para el futuro de la investigación sobre la cura o el tratamiento del VIH. Solo un último consejo para terminar. Como veis, la casuística es enorme y se dan muchísimas situaciones que podría parecer con explicaciones sencillas, que es que no, en realidad las cosas son más complejas, buscad información en fuentes fiables, por favor no os creáis lo primero que os diga un paranoico cualquiera, y sobre todo, protegeros y en el caso de que tengáis VIH, medicaros. Es lo mejor que podéis hacer por vosotros. Un beso muy grande y hasta el próximo vídeo.